Está del otro lado Carlos Kalman. La semana pasada conocimos su historia, su investigación, su libro, que tiene que ver con el asesinato de Alberto Nisman. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Luis Gasulla, Luis Ale Azuyale, Pedroso, te Pedroso, te saludamos. saludamos. Buenos días a ambos, un gusto poder estar con ustedes en este momento en la radio durante mi visita en la Argentina. Carlos, ¿quién es Pajarito? Operación Pajarito es el nombre del libro que he publicado aquí en la Argentina y el pajarito era Alberto Nisman, que recibía mensajes de mails amenazadores en los cuales le decían pajarito, te vamos a liquidar, te vamos a matar a vos, a toda tu familia, vas a quedar con el tujes para arriba. Y amenazas que comenzaron mucho antes de los eventos ocurridos el 18 de enero del 2015. Eh, yo como parte de un trabajo de investigación que vengo realizando desde el año 2013, cuando tuve oportunidad de entrevistar al fiscal Nisman en la UFI AMIA, ¿Mm? donde me consiguió una entrevista que tuvo una particularidad y una curiosidad. Él estaba un poco retrasado y entonces uno de sus asistentes nos preguntó si podíamos adelantar un poco con el material, que si queríamos filmar algo. Y dijimos, sí, queremos ver el archivo. Y con mi productor y mi camarógrafo fuimos al archivo y parecíamos Charlie en la fábrica de chocolate. Sacábamos fotos, filmábamos, hacíamos todo. eh, todo lo que uno puede hacer adentro de un archivo. Y entonces sale y al regresar nos dice, mirá, tenés que borrar todo porque vos no sos parte de la causa, vos no podés grabar y filmar esto. Entonces digo, bueno, no hay problema. Cuando terminamos la entrevista con el fiscal Nisman, le digo, bueno, ahora llévanos vos y hacemos un recorrido por la UFI y explicarnos cómo funciona tu trabajo y cómo funciona el archivo. Y tengo imágenes súper exclusivas del fiscal Nisman haciendo eso, haciéndonos un recorrido por el interior de la UFI y explicándonos cómo él manejaba más de 1,5 millones de fojas en la investigación de la AMIA, que todo el mundo dice que no hizo absolutamente nada, y las evidencias que él presentó en Interpol en 2007 al asesor legal, doctor Rutzel Marta, fueron suficientes para él como para elevar al secretario general Ronald Noble el pedido de que se emitan las alertas rojas, cosa que se consiguió en noviembre de 2007. ¿Y qué crees? Mientras te hago la pregunta, te pido si podés bajar un poquito el retorno para que no rebote la voz, nuestras voces. Ahí está. Eh, ¿Qué crees que pasó con Nisman en las últimas horas de su vida? Bueno, el libro es una ficción, no es un documento que tenga ningún valor legal. Es más que nada, todas las teorías en Argentina están divididas en River Boca, en se suicidó o fue un homicidio, pero yo sostengo que hay un metro y un metro mide 100 centímetros y los 100 centímetros deben servir para medir absolutamente todo. Cuando la justicia dictamina a favor de nuestros intereses es una justicia bárbara y cuando la justicia dictamina en contra o actúa de manera no correcta es una justicia injusta. Y la justicia en Argentina, la Cámara dictaminó que a Nisman lo mataron por su trabajo y por los efectos que podría tener la declaración o las evidencias que iba a presentar en el Congreso el 19 de enero de 2015. Y hay una pericia de la Gendarmería que fue adoptada por la Corte en la que dice que al menos hubo 2 personas en el baño y que estos cometieron el asesinato. Entonces, la ficción Operación Pajarito recorre el camino de si hubo 2 personas, quiénes eran, y ¿Mm? si estuvieron allí, cómo entraron y cómo salieron, y si ellos ejecutaron, quiénes planificaron. Y hay que decir que el libro camina por la fina y delgada línea de la fantasía y la realidad, con personajes que son reales y otros que son completamente inventados. Y Hoy, voy a decir, sí. sí, te escucho, perdón. No, hoy a las 7 de la mañana recibí un mensaje de un insistente Diego Lagomarsino que quiere estar en contacto con vos después de la entrevista que diste y después de la charla que tuvimos en otro espacio radial con Babi Checopar y que tuvo amplia repercusión aquí en la Argentina. ¿Quién fue en esta historia ficcional Diego Lagomarsino? A ver, primero voy a decir lo siguiente. Yo no conozco al Diego Lagomarsino, no lo he visto en mi vida, hice más de 40 entrevistas relacionadas con el tema Nisman y siempre tuve la decisión de no entrevistarlo. Eh, Claro, y, claro, y en, y en entiendo. el relato
Y en el relato, él es un personaje, no es Diego Lagomarsino. Hoy es un personaje en una novela, él y otros que figuran, mañana serán personajes en una serie de televisión, probablemente algún día sean personajes en Los Simpson. Él ha trascendido, él y otros han trascendido la historia. Mi colega con el que yo trabajo a diario es Damián Pachter, y él mismo es parte de la historia. Y mañana puede ser que aparezca un actor haciendo de Damián Pachter y algún actor haciendo de Diego Lagomarsino, lo que no quiere decir que lo que ocurra en el libro sea exactamente lo que haya ocurrido en la realidad, porque es parte de mi imaginación. Por eso prefiero mantener la distancia y no involucrarme con los personajes directos, para, para, para que el lector pueda jugar con la imaginación al igual que lo hago yo. Y independientemente de lo que él pueda decirme, yo sigo a él y otros personajes a través de lo que se publica en los medios. Y eso me permite evaluar, llegar a conclusiones y hasta emitir alguna que otra opinión, pero fundamentalmente en el libro es todo fantasía. Y Carlos, buen día. Buen día, Alejandra. Alejandra lo saluda. ¿Vio la serie en Netflix? Sí, por supuesto, incluso hay material que mi canal i24 News, el canal internacional de noticias de Israel, facilitó a la producción de Netflix. Ajá. ¿Y cuál es su opinión sobre el documental? Mira, yo doy clases muchas veces de medios de comunicación y siempre le pregunto a la gente que busque una película que mi papá me prohibía ver, que era Los 10 Mandamientos. ¿Por qué? Porque se lo ve a Moisés bajando con las tablas de la ley, no sé si ustedes tienen esa imagen, ¿cierto? Sí. Entonces yo le digo a la gente que ese no es Moisés, que ese es Charlton Heston haciendo de Moisés. Y Netflix lo que sucedió con la serie de Netflix es como que la gente lo tomó como si fuera las tablas de la ley emitidas por God Netflix bajando del monte Sinaí, cosa que no es así. Es un documental que está editado. Y al estar editado, te puedo decir que a Estiuso le entrevistaron durante 8 horas y en el documental entraron apenas 30 o 35 minutos. O sea que, como todo material que es editado, la producción elige qué sentido darle. Y parecía ser como que la verdad revelada estaba en esa serie. Bueno, ahora hay una alternativa para pensar diferente, porque Operación Pajarito te propone imaginarte adentro del departamento de Nisman y ver qué pasó, y ver si las cosas pudieron haber sido así. Yo no tengo idea, es mi imaginación. Es cierto que Netflix sentó un precedente, pero hay otros precedentes que se pueden sentar también para que la gente tome una posición diferente o piense diferente. No, y aparte Netflix tiene una postura muy fuerte con el caso de la fiscal Viviana Fein. Me parece que termina respaldando y termina siendo casi una víctima Fein y Timmerman. ¿Qué rol le das en Operación Pajarito a estos dos personajes? Si es que Empecemos aparecen. empecemos por mi pensamiento, porque en Pajarito, la Operación Pajarito no se ocupa de estos dos personajes de manera directa, sino muy indirecta. Pero digamos lo Claro. siguiente, a ver, ¿cuántas entrevistas has hecho, Luis? Vi que ayer has tenido una entrevista exclusiva y que hace mucho ruido, ¿no es cierto? Es decir, que tu trabajo y tu experiencia te han llevado a conseguir algo que otros por ahí no consiguieron. ¿Cuántas autopsias se hicieron en la morgue judicial en Buenos Aires? Un par de miles antes de que llegue Nisman, me imagino. Sí, claro. Y el procedimiento ritual no debería ser que se espere a que llegue un miembro interesado, un miembro de parte para poder hacer la autopsia. Digamos, la fiscal Fein no se le ocurrió pensar decirle a los integrantes del cuerpo médico de la morgue: señores, esperen media hora más, alguien ya va a llegar o llamémoslo. No, lo que pasa es que la fiscal Fein, como ha pasado con algunos jueces y fiscales durante estos últimos años, son militantes. Y ser militante vos podés serlo. El tema es que influye en tu investigación. Si la militancia o la creencia política genera que vos ya tenés un preconcepto, una idea previa y no la cambiás por nada ante la evidencia de los hechos, bueno, sos un mal fiscal, sos un mal juez. Y eso Bueno, me parece que es lo que ha pasado con Fein. Ella misma dijo, lamentablemente no se encontraron rastros de pólvora en la mano de Nisman. no descalifiquemos a Fein, no descalifiquemos a Fein por un lapsus. Yo lo que digo es que, viste que te dije antes, el metro mide 100 centímetros, aquí medía 98. Y en el Claro. caso de Timmerman,
Yo sé que Eliashev publicó una nota en marzo del 2011 comentando acerca del famoso encuentro en Alepo de Timerman con el canciller iraní Salehi. Pero si investigas un poco y revolves un poco la internet, vas a encontrar que una revista siria en inglés que se llama Forward ya publicó en febrero del 2011 que Bashar al-Assad había cambiado su residencia de Damasco a Alepo y que ese mismo día recibió a los dos cancilleres. O sea que el hecho de que Timerman intentase esconder o no contar de manera verídica que sí estuvo en Alepo y que sí se cruzó con Salehi, demuestra que más allá de su posición como víctima o de lo que intentan vender, como que él lamentablemente falleció por una enfermedad gravísima debido a esta causa, es como intentar tapar el sol con las manos. En realidad, eh, yo tengo documentación que he demostrado que la semana posterior a la emisión de las alertas rojas en 2007, el diario en inglés iraní Etelat publica un artículo condenando a la comunidad judía en Argentina, al sistema judicial corrupto, y reitera su proposición de crear una comisión conjunta jurídica, ¿sí?, para crear la Comisión de la Verdad. En 2007, cosa que, por ejemplo, el presidente Néstor Kirchner rechazó de plano en cables que figuran en la Cancillería y que tranquilamente Timerman podría haber leído, en los que decía que él nunca iba a negociar la sangre de las víctimas de la AMIA, trasladando el caso del marco del Poder Judicial argentino a una comisión que fuera legalista o de tipo político, cosa que luego cambió 180 grados. Siempre me llamó la atención el rol que tuvo, y me parece que era una de las obsesiones de Nisman en su investigación, el supuesto espía inorgánico Alan Bogado, a quien tuve el gusto o disgusto, vaya a saber uno, de entrevistar y conocer. Él en una oportunidad se acercó a nuestro estudio de radio y dio una nota que en su momento fue exclusiva, después fue tapa de noticias, después cambió su parecer en muchas cuestiones, después tomábamos algunos cafés en los que él parecía muy interesado en algunas investigaciones, y después, bueno, bueno, dijo algunas cosas que me llaman la atención. ¿Quién era, a tu entender, si lo tenés identificado, este supuesto espía que le pasaba información a los iraníes de Nisman? Mira, como tantos personajes que han estado dando vuelta alrededor de esta historia, tanto Bogado como los otros imputados que son Esteche, Delía, Jalil, todos ellos me parece que eran parte de un marco que contribuía a generar ruido alrededor de la causa, no de manera directa. Los hilos verdaderos estaban manejados en otro lado, desde la Cancillería, y todos estos actores de alguna manera eran como, viste que en una película muchas veces hay muchos de reparto que están alrededor, y ese ruido que generaban era parte de lo que yo interpreto como la no normatividad de la sociedad argentina, en donde el caos reina y donde todos de alguna manera es como, en Israel nosotros solemos decir que, ¿cuál es la diferencia entre el inteligente y el piola? El inteligente no se mete en los líos que el piola sabe cómo salir. Entonces, todo ese manejo hacía que el ruido alrededor de Nisman, de la investigación, de quienes eran los actores verdaderos, hacían que como inteligencia había que discernir entre los verdaderos actores y los que hacían ruido. Y entonces había que ser piola, había que saber salir de ese laberinto para no caer en las manos de toda esta gente que de alguna manera se adjudicaba roles que en realidad los hilos estaban movidos desde Teherán y aquí funcionaron solamente para llegar al artículo 7 del famoso memorándum, en el cual lo que se pedía era dar de baja las alertas rojas. Cosa que me confirmó el doctor Rutzel Marta, que es un personaje muy poco conocido aquí en la Argentina. El doctor Rutzel Marta fue el asesor legal de Interpol de 2004 a 2008. Yo lo entrevisté en Londres y le planteé todo el tema del memorándum. Y en un momento me dice, mira, si el memorándum está firmado y refrendado por ambos países, si yo hoy estuviera en funciones en Interpol, yo le recomendaría a Ronald Noble
cancelar las Claro, alertas rojas. claro. Carlos, me quedé sin tiempo. Recomendamos a todos leer, conseguir aquí en la Argentina Operación Pajarito. Yo, la verdad que el fin de semana traté de encontrar el libro. Ya sé que estoy en tratativas con tu gente y tendré ese ejemplar y seguiremos hablando del tema. Te mando un fuerte abrazo, saludos a Damián y un abrazo grande. Gracias por tu interés por el libro y ha sido un gusto compartir con ustedes este momento.